Vamos a estar hablando, ¿verdad?, en esta mañana acerca de un tema que se llama reparemos su casa. ¿Cómo se llama? Reparemos su casa. Tal vez usted diga, ¿cuál casa? ¿Verdad? Ya me va a hablar de construcción este muchacho. Bueno, algo parecido, pero lo vamos a aplicar a nuestra vida, ¿verdad? En Dios. Reparemos su casa. Y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Bueno, ustedes saben cuántos son casa de Dios. Todos somos casa de Dios, pero ahora somos templos del Dios viviente. Y quiero compartirlo con que me acompaña en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 2. Y vamos a estar hablando de un rey de Jerusalén llamado Josías, ¿verdad? Este muchacho, dice la palabra, que empezó a reinar cuando tenía 8 años de edad. Uno de los, porque ustedes saben que en aquel tiempo, ¿verdad?, habían los reyes de Jerusalén, unos fueron malos y otros fueron buenos. ¿Estamos de acuerdo? Hubieron reyes malos que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, pero también hubieron reyes buenos, y él fue uno de los buenos, ¿verdad? Un hombre, un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y lo leemos en el versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó. ¿En dónde? En Jerusalén. Este hizo lo que, lo recto ante los ojos de ¿quién? ¿De los hombres o de Jehová? Ok, de Jehová. Aquí me detengo un momento. Es que muchos cristianos hoy en día pretenden y se esfuerzan para hacer lo recto delante de los hombres, ¿cierto? Muchos, pero no se esfuerzan para hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces ahí es cuando sus intentos son fallidos y no le agradan a Dios. Porque cuando yo como cristiano, como hijo de Dios, me enfoco a hacer lo recto delante de Dios, es cuando entonces yo empiezo a agradar a los demás. Pero hay mucha gente hoy en día que se enfoca por agradar a los demás. O sea, es una visión así, ¿verdad?, al mismo nivel, pero no se enfocan en agradar a Dios. Entonces, cuando yo me preocupo en agradar a Dios, simultáneamente voy a estar agradando a los demás, porque mi enfoque es agradar y hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová. Este fue un rey que dice que empezó y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hermanos amados y hermanas amadas, cuando tú conoces a Jesús, Dios se pone en un camino diferente. Dios se pone a caminar en un camino nuevo. Él hace brecha y te pone y te planta un nuevo camino. ¿O andamos caminando como andábamos antes? No, ¿verdad? ¿Cuáles eran nuestros caminos antes, días atrás? Caminos tenebrosos de oscuridad, caminos de pecado, caminos de falsedad, caminos de culpa, caminos de falta de perdón, en caminos de caminos. Pero Dios hoy nos pone en un camino, el cual Él no quiere que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué dice Proverbios 4 del 25 al 27? Lo leemos. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué nos dice la palabra? Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Es que ya no podemos empezar a mirar atrás, iglesia. Ya no hemos de estar mirando las cosas que pasaron. No debemos estar lamentándonos por lo que pasó atrás, y debemos de mirar hacia adelante. Diríjase en tus párpados, ¿verdad? Yo hablaba con un joven y me decía, es que yo parezco un caballo de carretón, ¿verdad? De esos que le ponen, ¿cómo es ese? Caballos de carretón, y les ponen como una cosa aquí, ¿verdad? Y yo parezco uno de esos, ¿verdad? Con temor de no poder ver ahí. Es que no debemos de vivir, los hijos de Dios no deben de vivir así como caballos de carretón, de que tengamos que tener algo para agradarle a Dios, para no pecar, para no ver cosas malas. Debemos de mirar, dice, diríjase en tus párpados hacia lo que tienes delante. Es que Dios nos proyecta, iglesia. Es que Dios nos proyecta a caminar hacia adelante y no para atrás. Dios nos proyecta que miremos lo recto, a que nos dirijamos hacia lo que tenemos delante y no estar lamentándonos por lo que pasó.
Diríjase en tus párpados hacia lo que tiene delante. Miremos lo recto, iglesia. Necesitamos caminar hacia lo que tenemos hacia adelante, proyectarnos. Es que Dios hoy te quiere proyectar y te quiere hacer ver que tú tienes que mirar lo recto ante sus ojos, hacer las cosas bien. Él no se desvió. ¿Cuántas veces el enemigo quiere desviarnos? ¿Cuántas veces el diablo quiere que tú te desvíes a la izquierda o te desvíes a la derecha y apartarte del camino? ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días Él está luchando para que nos desviemos. Hablaba algo en la mañana, ¿verdad? Con el grupo de la mañana. Y yo decía, ¿cuántas cáscaras de banano, ¿verdad? Tira el enemigo en nuestro caminar para que el cristiano se resbale y caiga y se golpee y se desanime. Ahí anda el enemigo tirando cáscaras de banano en nuestro caminar, pero nosotros nos las vamos a esquivar en el nombre de Jesús, porque vamos a estar avisados, vamos a estar prudentes y no nos vamos a caer en una cáscara de banano. Pero así anda el enemigo, tratando de que tropecemos en nuestro caminar cristiano, tratando de desviarnos a nosotros. Jesús dice la palabra que vino a ser causa de división entre padres e hijos, hijos y padres. ¿Cierto o no cierto? Eso vino a ser Jesús. ¿Y cuánto más le duele a usted que un ser amado, un ser querido le haga algo, verdad? Duele más que tal vez una persona que no conocemos, ¿cierto? Cuando pasa algo que tal vez, ¿por qué? Porque el enemigo es astuto. Entonces el enemigo va a usar a las personas a tu alrededor, a tu misma familia, aunque usted no lo crea. Dice, ¿cómo que va a usar a mi familia? Sí, las usa. Si una persona no está bien y no tiene a Cristo, es una persona que puede ser usada por el enemigo para desanimarte, hacerte algo, hacerte caer. Y eso pasa. Pero ¿cómo, Cristian? Sí pasa. Y eso pasa. El enemigo es astuto como la serpiente, ¿verdad? Por eso no hay que escucharlo como hizo Eva, ¿verdad? Eva, ¿qué hizo? Escuchar a la serpiente, su astucia, y la escuchó. Diga conmigo, te bendecimos, Eva. Digan conmigo, mujeres, te bendecimos, Adán. Oiga, hubiera sido bueno llevarlos a este encuentro, ¿verdad? Estos ingratos, al encuentro de matrimonios. Adán y Eva, qué pareja esta, ¿verdad? Hubiera quedado buenísimo. Nos hubiéramos llevado al Martino. Es más, hasta se lo hubiéramos pagado ahí en el Martino para que fuera Adán y Eva, ¿verdad? Pero no vamos a escuchar la astucia del enemigo y no nos vamos a desanimar. ¿Qué pasó? Algo que también hablaba en la mañana acerca de mi vida. El enemigo nos quiere desviar, nos quiere sacar, ¿verdad? Nos quiere, y me acordaba porque hoy hay encuentro, ¿verdad? De hombres y ha estado buenísimo ese encuentro. Y cuando yo voy a encuentro y me toca una plenaria, yo comparto un testimonio donde es eso, que el enemigo lo que quiere es desviarnos de nuestro caminar y desanimarnos. Y es súper astuto, ¿verdad? Una vez tenía como un año de convertido, y resulta que mis problemas eran con mi papá, ¿verdad? Había mucho problema con él. Y resulta que tuve un problema y me fui a la pulpería y me compré un cigarro. ¿Para qué hice eso, verdad? Estuve como 3 meses internado en las noches en el precario del Erizo, tan solo porque me tiró esa cáscara de banano y me resbalé. Un cigarro, y estuve como 3 meses ahí metido en el precario del Erizo. Y entonces empieza el diablo, porque él es astuto, ¿verdad? Él te pone la tentación, te hace caer. Bueno, ustedes no, ¿verdad? Yo corto, cancelo en el nombre de Jesús. Sobre la vida de ustedes son los que mandamos para Marte, ¿verdad? Son esos que se fueron para Marte. Y resulta que después, ¿qué es lo que hace? Culparlos, mete una culpa tremenda, ¿verdad? Para que la persona se sienta culpable. Entonces ya se sienten culpables y no se quieren levantar. Resulta que como 3 meses después una mujer me dio una palabra y Dios me confrontó y volvió a levantar mi vida. Porque el enemigo es astuto. Él quiere, ¿qué? Desviarnos de nuestro caminar. Él quiere sacarte.
Él quiere sacarte ya sea a la izquierda o a la derecha. Pero yo dije, una vez pasó, dos no pasan. Y esa vez salí huyendo de ese lugar y no me caí en esa cáscara de banano. ¿Por qué? Porque ya uno sabe la estrategia del enemigo. Por eso es bueno aprender de los errores. Por eso es bueno aprender de las caídas. Si usted está aquí y le ha fallado al Señor, yo quiero decirle que hoy Dios tiene una nueva oportunidad y te levanta en el nombre poderoso de Jesús. Si usted ha fallado y se siente desanimado, hoy es una nueva oportunidad. Hoy Él está aquí para levantar tu vida y llevarte a niveles que tú ni te lo imaginas en Él. Porque su misericordia es grande para con nosotros. Así que no nos vamos a desviar. Vamos a hacer lo recto, vamos a mirar hacia adelante y no vamos a permitir que el enemigo nos saque de nuestro caminar en Dios. Un camino de bendición. ¿Por qué? Porque Dios te puso en un camino de bendición, iglesia. En un camino donde fluyen los milagros, las sanidades, las bendiciones de Dios. Y el enemigo se enoja. ¿Por qué? Porque Él no está ahí. Él perdió ese derecho. Pero tú lo tienes en Cristo Jesús. Por eso se enoja el diablo. Por eso Él se enoja y no quiere que tú recibas eso. Porque Él perdió ese lugar, perdió ese derecho. Pero tú y yo no lo vamos a perder nunca. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque somos triunfantes en Él. Así que vamos a caminar bien. Vamos a levantar nuestro rostro. Vamos a caminar bien. Vamos a mirar lo recto. ¿Por qué mucha gente se esconde? Porque muchos están tratando de agradar a los hombres y no a Dios. Yo les hablaba a los muchachos en una actividad de integridad que tuvimos. Y es que cada vez Dios le habla a uno y le hace entender y trae remas a nuestra vida. ¿Y por qué a muchos les cuesta? ¿Por qué a mucho pueblo de Dios le cuesta estar bien, vivir en santidad delante de Dios? Porque tratamos de hacer las cosas a lo oculto cuando pensamos que Dios no nos mira. Pero los ojos de Dios están en todo lugar, iglesia. Cuando logramos entender que la santidad se vive cuando yo entiendo y comprendo de que Dios me está mirando en cada momento. A ver, ¿a cuántos les pasó? A mí me pasó. De que llegaba uno y para pecar uno se escondía. ¿Verdad? Y uno se escondía y no está el pastor. Y no está la pastora. Y no está el discipulador. Y ya usted ve todo el panorama que no hay nadie que le conozca. Y pasa la lila, ¿verdad? Y usted ya reacciona y usted empieza a ver que no haya nadie. O en la casa solas, no hay nadie. Entonces usted empieza a hacer las cosas que a Dios no le agradan. O agarra el teléfono y no hay nadie y empieza a ver cosas que no tiene que ver. Pero ustedes no hacen eso, ¿verdad? Ustedes no, ¿verdad? Son aquellos que se fueron para Marte los que hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, iglesia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no hemos comprendido que Dios tiene sus ojos sobre nosotros. Cuando yo comprendo que hay una cámara de Dios sobre mi vida, entonces yo antes de pecar lo pienso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinidades de veces. Porque sé que sus ojos están sobre mí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a empezar a vivir en santidad. Yo voy a empezar a dejar de hacer lo malo, lo que a Dios no le gusta. Por eso aquí este hombre decía, comenzó a reinar e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Era un hombre que entendió esa palabra y empezó a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Porque aquí nosotros primeramente tenemos que agradarle a Dios y hacer lo recto delante de sus ojos. Es delante de Él que tenemos que agradarle. Cuando hay algo y estamos solos, hay que saber que Dios está ahí. Entonces aprovechemos. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos solos o cuando hay un momento de tentación? Si se hace rema en tu corazón esa palabra en Eclesiastés de que Dios está ahí, entonces tú vas a aprovechar y vas a decir, aquí estás mi Dios, y te postrás delante de Él y empezás a buscarle.
Para mí esto fue lo que aplicó Josías en su vida. Entonces, segunda de Crónicas 33, observamos de este hombre Josías que empezó a reinar cuando tenía 8 años. Su abuelo llamado Manasés y su padre llamado Amón. Y resulta que, qué interesante, ¿verdad? Aquí Dios le habla a uno y es muy interesante, porque resulta que Manasés, su abuelo, y su padre Amón, dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Su padre Manasés dice que hizo lo malo, levantó altares a los Baales. Era un hombre religioso, idólatra. Empezaron a construir altares a los Baales. Empezaron a transformar la casa de Dios. Y resulta que ese hombre Manasés, cuando Dios le habla, no hace caso, no obedece la voz de Dios. Cuando vienen los sirios y lo apresan, lo llevan cautivo a Babilonia. Y cuando está cautivo en Babilonia, clama a su Dios. Y Dios en su gran misericordia oye y lo liberta. Entonces este hombre Manasés empieza a quitar los altares. Fue un hombre que empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios en su reinado. ¿Qué pasa con su hijo, con Amón, el padre de Josías? Dice que hizo mucho más malas cosas que su padre Manasés. Mucho más malas cosas. O sea que el abuelo fue tremendo. Su papá también empezó a hacer malas cosas. Dice aún mayores malas cosas de las que hizo su padre Manasés. Pero ¿quién fue Josías? Un hombre que siguió esa línea paterna. Él no la siguió esa misma línea. Y es que ¿cuántos hemos escuchado? Es que mi familia ha sido así siempre. Es que mi abuelo ha sido un alcohólico, mi papá ha sido un alcohólico, entonces yo también me las echo. Es que mi abuelo murió de un ataque al corazón, mi papá también, y yo voy por esa línea. Y se atan. Se atan, personas que se atan. Es que usted ve tal vez o unas tías mías por ahí y gritaban de una manera, ¿verdad? Y trataban mal, chiquillo. Y se oían las ollas y los sartenes, ¿verdad? Cualquier parecido es mera coincidencia. Y se oían las ollas y los sartenes y todo volando por la casa. Chiquillo, espere que lo agarre, ¿verdad? Y usted le pregunta que por qué es así. Es que mi mamá era igual. Mi mamá era igual, entonces yo soy igual. Entonces, ¿a quién le toca cortar con eso? A nosotros. Josías cortó esa línea. Y entonces, ¿cuántos hemos estudiado acerca de las maldiciones generacionales? Las cadenas ancestrales de nuestra cuarta, tercera, segunda y primera generación. Nosotros necesitamos cambiar con eso. A ti te toca cambiar con eso, cortar con eso. A ti te toca soltar eso de tu vida en el nombre de Jesús. Es que porque ellos eran así, yo soy así. Mentira del diablo. Solo porque el abuelo y el papá de Josías hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, él iba a hacer lo malo. No. Él cortó con esa maldición en el nombre de Jesús. Él cortó con esa línea de levantar altares, idolatría en el pueblo de Israel. Él lo cortó en el nombre de Jesús. Yo vengo cancelando en el nombre de Jesús con toda cadena ancestral, toda maldición generacional de mi cuarta, tercera, segunda y primera generación en el nombre de Jesús. Yo vengo cancelando, derribando ahora por el poder de la sangre de Jesucristo, con toda maldición de enfermedad en el nombre de Jesús, con toda maldición de ruina ahora sobre mi vida, mi familia en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús yo no seré como eran mis ancestros. En el nombre de Jesús yo seré mejor que ellos. Yo obedeceré a Dios, seguiré sus pasos, haré lo recto delante de sus ojos. En el nombre poderoso de Jesús yo cancelo, yo anulo ahora en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre de toda maldición generacional ahora por el poder de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús,
toda obra del enemigo, todo pacto que hicieron con mi familia, con mi vida, yo lo vengo cancelando ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo pacto se derriba, se anula, se cancela por el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Así que somos libres. A nosotros nos toca cortar con eso, cancelar con eso en el nombre de Jesús. ¿Cómo están tus ojos? Mateo 6:22 nos viene hablando. Ese hombre hacía lo recto delante de Dios. Sus ojos se mantenían rectos delante de Dios. ¿Cuál es la lámpara de nuestro cuerpo? Nuestros ojos. Si tus ojos están haciendo lo recto, están llenos de luz, ¿cómo estará tu cuerpo? Lleno de luz también. Pero si tus ojos están mirando lo malo, ¿cómo estará tu cuerpo? En oscuridad. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. ¿Qué están mirando tus ojos, iglesia? Si tus ojos están mirando bien las cosas, lo que a Dios le agrada, ¿cómo estará tu cuerpo? Lleno de luz. Pero ¿por qué nosotros, se dice la palabra, que Dios nos sacó de las tinieblas? ¿A dónde? A su luz admirable. O sea, ya nos pasó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Entonces necesitamos estar mirando lo que a Dios le agrada. Necesitamos estar viendo las cosas que a Dios le gustan y no las que no le gustan. Pero usted dice, es que él era un rey. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay acá? La palabra dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aleluya. ¿Por qué no le dan aplauso a Dios por eso? Porque somos sus reyes y somos sus sacerdotes. Entonces, de igual manera tenemos que actuar nosotros. Necesitamos caminar en un camino agradable delante de los ojos de Dios. ¿Qué hizo Josías? ¿Qué hizo este hombre? El versículo 3 habla acerca de que a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho. ¿Por qué siendo un muchacho? Porque él empezó su reinado a los 8 años. Y a los 8 años de su reinado, ¿qué empezó a hacer siendo muchacho? Dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. O sea que ahí Josías tenía 16 años, para aquellos matemáticos. Empezó su reinado a los 8 y a los 8 años de reinar, él dice que comenzó a buscar a su Dios. ¿Por qué duró 8 años? Si él ya era rey y estaba en su reinado. ¿Por qué hay mucha gente en la iglesia que tiene años y no han aprendido a buscar a Dios con todo su corazón? Y pasan tiempos y años y no aprenden a buscar a Dios con todo su corazón. No aprenden a humillarse ahí, a buscarlo en lo secreto, en la intimidad con Él. Josías a los 16 años comenzó a buscar a su Dios. A los 12 años, o sea, tenía 20 años. Dice, a sus 12 años de reinado, o sea, tenía 20 años, 4 años. El hombre buscando a su Dios. En esos 4 años Dios le empieza a mostrar y le empieza a hablar y a decir todo lo que tenía que quitar de la casa de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sus padres habían levantado altares a los Baales, imágenes de acera. Se había convertido en un pueblo idólatra. Pero aquí no vamos a hablar de la Jerusalén de aquel entonces, vamos a hablar de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra casa en este día? ¿Cómo está tu casa en este día? Porque tal vez tú estás acá sentado, pero te ha costado buscar a Dios con todo tu corazón. Ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos años aún, y te ha costado encontrar y buscar a Dios, comenzar a buscar a Dios con todo el corazón. Él tuvo 8 años, pero después de 8 años empezó a buscarlo con todo el corazón. Y en esos 4 años es que cuando buscamos a Dios, iglesia, Dios nos empieza a decir que hay qué cosas malas hay en nosotros.
Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Dios nos habla y nos dice: eso está mal, Cristian, eso no me gusta. Pero cuando yo no busco a Dios, como si nada. El hombre carnal puede estar arriba, pero cuando buscamos a Dios es cuando Dios nos empieza a mostrar y nos empieza a revelar que está mal en uno. Nos dice: eso está mal. Eso es un altar a los Baales que a mí no me gusta. Esa idolatría a mí no me gusta. Pero solo así. Y mucho pueblo de Dios camina aún teniendo idolatría en sus vidas, aún teniendo altares que están en primer lugar antes que Dios. Y déjeme decirle algo, iglesia: si tú tienes algo primero antes que Dios, Dios se lo va a quitar. De forma bonita o de forma mala, pero Dios se lo va a quitar. Dios se lo va a arrancar. Porque toda la gloria es para Dios. Porque el primer lugar es para Dios. Porque Él es lo primero antes que cualquier cosa. Qué alegría saludarte. Estoy muy alegre y muy feliz porque sé que te gustó este programa. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, alcanzarás la salvación. Quiero que ores conmigo y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Señor Jesús, hoy abro mi corazón. Yo creo en ti. Creo que tú derramaste tu sangre para limpiar cada uno de mis pecados. Hoy yo me arrepiento y dejo de practicarlos de una vez y por todas. Recibo la salvación. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén.